Evita el contacto cercano con personas con gripe. Cúbrete la boca con el antebrazo al toser o estornudar. Quédate en casa si presentas síntomas de gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel. Limpia y desinfecta objetos y superficies que se utilizan con frecuencia. Si presentas síntomas gripales, llamar al 132 y no te automediques. Búscanos en nuestras redes sociales. Síguenos y comparte los diferentes contenidos que ponemos a tu disposición. Esperamos que estas herramientas puedan ser útiles para el crecer de tu vida espiritual. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiacentralmca.org.sb. Vivimos para anunciar que solo Jesucristo salva. Iglesia Central MCA, creados para actuar. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, cumpliendo la cuarentena, así como todos nosotros, alabando desde casa. Esa canción dice que nosotros alabamos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, y espero que tú la cantes conmigo ahora. Con el poder de su
su gracia es enorme y que aún en medio de la tormenta su espíritu nos guía. Y eso es lo que dice esta alabanza. Te invito a que la cantes conmigo. Gracias te damos porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú
nos has mantenido con todo bien en nuestros hogares, Señor. Gracias porque tú has sido el proveedor de todo lo que hemos necesitado, Señor. Gracias porque nunca nos has desamparado. Gracias porque aún en medio de esa tempestad, Señor, tú estás con nosotros. Tú nunca nos abandonarás, Señor. Gracias porque tú eres fiel y todas sus promesas, Señor, se van a cumplir en nuestras vidas. Ahora, Señor, que viene el tiempo de la palabra, te pido que tú la bendigas para que podamos aprender más de ti cada viernes, Señor, y que todo esto salga bien, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, jóvenes y hermanos que nos están viendo. Es un gusto poder llegar a ustedes a través de los videos, las transmisiones que se están pasando en la página de la iglesia. Hoy es un viernes especial, estamos en la Semana Santa y espero que toda la semana hayamos podido reflexionar en Jesús y en su sacrificio, y hoy no va a ser la excepción. Vamos a hablar acerca de eso también, pero también es un viernes especial porque estamos cerrando la serie de Tito. Es una serie con la cual empezamos desde enero, que dimos inicio con las reuniones de Eclesía. Todos los años decidimos estudiar un libro o una carta, y este año pues nos tocó Tito, y hoy justamente vamos a hacer un cierre de esta serie. Así que vamos a orar para poder encomendarnos al Señor y que Él pueda guiar este último estudio, en donde vamos a concluir con esta serie. Oremos. Señor, gracias te doy porque nos permites alabarte, porque nos permites reconocer que tú eres grande, que tú eres Dios, que tu gracia, Señor, ha estado con nosotros. Quiero rogarte también que en esta hora tú puedas permitir que podamos aprender de tu palabra, Señor, recordar todo lo que tú ya nos hablaste, y que esto, Señor, que hoy vamos a ver, quede guardado, Señor, en nuestro corazón, quede como un tesoro para que lo podamos practicar, Señor, día a día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Tito, si usted tiene ahí su Biblia abierta, si vos, joven, tenés tu Biblia abierta, vamos a la carta de Tito, y vamos a poder viajar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, resaltando algunos de los versículos. No vamos a ir verso por verso, terminaríamos súper tarde, pero sí vamos a resaltar algunos de los versículos. Y no solamente voy a hablar yo, sino que hay otros jóvenes que ellos quieren compartirnos qué fue lo que más les llamó la atención o qué versículo les impactó, y ellos lo van a leer y lo van a compartir con ustedes. Pero antes de que ellos compartan, yo quiero resaltar algunas cosas del capítulo 1. En el capítulo 1 pudimos aprender que Dios nos ha escogido desde el principio, desde antes del principio de la fundación del mundo. El Señor ya había pensado en nosotros. Y esta carta, Pablo se la escribe a Tito, y le dice a Tito en el verso 4 que él es un verdadero hijo en la común fe. Tenían la misma fe, eran compañeros, eran colaboradores. Ahora, Tito tenía una tarea específica en el lugar que él estaba. Pablo no estaba ahí con él, por eso envía una carta para poder darle instrucciones. Entonces podemos preguntarnos, ¿dónde estaba Tito? Estaba en Creta. Y por eso el verso 5, si tiene ahí su Biblia abierta, si tienes tu Biblia abierta, el verso 5 del capítulo 1 nos dice que Tito estaba ahí por una razón: para corregir lo deficiente, es decir, aquellas cosas que no estaban bien. Tito tenía que hacer algo al respecto. Y Creta era conocido por un lugar malo. Los cretenses eran conocidos por unas características bien peculiares. Venga conmigo al verso 12. Dice que eran conocidos como mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos.
Y el viernes que nos tocó hablar acerca de esto, nos preguntábamos, ¿cómo nos conoce la gente? ¿Cómo le conocen a usted? Sabemos que a los salvadoreños nos conocen por trabajadores, bueno, en este tiempo algunos por desobedientes, porque no se han querido quedar en casa, pero a ti, pon tu nombre ahí, ¿cómo te conocen? A los cretenses les conocían por mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Dios quiera que no sea eso los títulos que nos dan a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Eso es como lo que dice el capítulo 1. Pero el capítulo 1 también dice una verdad muy grande y es lo que nos va a compartir nuestro amigo Elías en este momento. Bueno, quizá una cosa bien importante que puedo resaltar es que como jóvenes debemos de servir a Dios, pues ya que el ser jóvenes no nos limita, puede servirle pues, y pude entender que como jóvenes, si le servimos, Él estará ahí para poder ayudarnos, ya que como lo vimos, Tito era joven, pero Dios estuvo ahí con él, nunca lo abandonó, y es algo bien importante que debemos de resaltar siempre, pues que Dios siempre va a estar ahí cuando le sirvamos, porque Él conoce nuestros corazones. Y también algo bien importante es que debemos de aprender de los mayores, tal y como lo vimos, pues que debemos de aprender de ellos, y también que debemos de ser irreprensibles, de buen testimonio para los demás. Esa creo que es una de las partes más importantes que me dejó a mí como aprendizaje. Gracias, Elías, por compartirnos aquello que el Señor te enseñó en este tiempo. Y una de las palabras que Elías dice es irreprensible. Y esta no es una palabra que a muchos tengamos en mente. No le decimos que irreprensible te ves hoy, porque no tiene que ver con una característica física, sino más bien con un estilo de vida. Y la palabra irreprensible significa no acusado o alguien que es irreprochable. En nuestro buen caliche salvadoreño es que no tiene cola que le pisen, o que no tiene de dónde puedan agarrar. Eso es ser irreprensible. Ahora, la Biblia nos manda a que nosotros seamos irreprensibles, pero si tú tienes tu Biblia abierta y estás en el verso 7, puedes decir, no, pero es que eso se lo está diciendo a los ancianos. Sí, se los está diciendo a los ancianos en el sentido de obispos, aquellos que tenían que supervisar la grey, la iglesia, pero también nos lo dice a nosotros. En 1 Corintios 1:8, ahí no le está hablando a los ancianos, está hablando a los hijos de Dios y nos pide que seamos irreprensibles. Cristo es el único que ha sido irreprensible. Nosotros estamos llamados a imitarlo porque para esto fuimos llamados. Como dice Efesios 1:4, la segunda parte de este versículo 4, dice para que fuésemos santos y sin mancha. Esa palabra sin mancha encierra el concepto de irreprensible. No tener cola que nos pisen, no tener de dónde nos puedan agarrar y decir, no, pero es que hizo esto malo, o va a la iglesia, pero hizo esto. La Biblia nos manda que seamos irreprensibles. Pablo nos muestra acá que el ser irreprensible tiene que ser la vida y no solo algunos momentos. Muchos pensamos que debemos ser irreprensibles solamente en la iglesia. No, hermanos. Tenemos que ser irreprensibles cada día de nuestra vida, donde quiera que estemos. Es más, ahora en esta cuarentena que estamos encerrados en nuestras casas, debemos buscar ser irreprensibles, ser irreprochables. ¿Y cómo podemos ser irreprensibles? Bueno, ¿cómo estamos usando nuestro tiempo? Quizás joven, señorita, no estás siendo irreprensible cuando tu mamá te dice o tu abuela, ¿por qué no lavas los trastes?
¿O por qué no has barrido si tenés tanto tiempo? Y más allá de la excusa de la clase en línea, podemos hacer el tiempo para hacer ese tipo de cosas y buscar ser irreprensibles. Colosenses 1:22 también nos confirma que solo es la obra de Cristo que nos permite ser irreprensibles. No podemos ser irreprensibles buscando ser moralistas o tratando de, voy a hacer yoga y las vibras. No se puede ser irreprensible de esa manera. Solamente es la obra de Cristo que nos hace irreprensibles. En otras palabras, el ser irreprensible se explica y se logra siendo santos. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces en este tiempo de cuarentena tenemos que buscar la santidad. No el pecado, no la tentación. Más si estamos quizás ociosos, la tentación va a llegar. Pero recordad, estamos llamados a ser irreprensibles. Recordemos que este llamado no es solamente para los ancianos, para los líderes de la iglesia, para los pastores. Este llamado de ser irreprensibles es para todos los hijos de Dios. ¿Y cómo podemos llevar una vida irreprensible? ¿Qué características o qué cosas hacen las personas irreprensibles? Para eso nos va a hablar nuestro amigo Kenneth y nos va a contar cómo ser irreprensible y cómo Dios le habló a él a través de esta serie. Veámoslo. Hola people, buenas noches. El día de hoy quería compartir uno de los temas que más me llamó la atención y fue cuando estudiamos la carta de Tito, fue acerca del ser irreprensibles. ¿Y qué es irreprensible? Es simplemente ser sin manchas. Así que esta noche les voy a compartir dos de los versículos que a mí me han gustado y que me han ayudado, ya que estos nos dan una pauta de cómo es un ser irreprensible. Así que vamos a Tito 1, del 8 al 9. Si querés, acompáñame, bro. Y dicen así, que uno tiene que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que tiempos como estos de crisis, considero que el mundo necesita más personas irreprensibles, ya que, pues aparte de cumplir el mandato de Dios y ser bendecido por lo mismo, nosotros vamos a poder exhortar a las personas, vamos a poder brindar esa sana enseñanza, y qué mejor que hacerlo con la palabra de Dios. Así que ya sabes, amigo, a ser irreprensible. Gracias a nuestro amigo Kenneth por compartirnos lo que Dios le habló. Y quiero resaltar dos cosas de lo que ya Kenneth mencionaba. Y es que para ser irreprensibles yo voy a resaltar dos cosas que están ahí en los versículos que Kenneth leyó, y si tú tenés tu Biblia abierta también tuviste que haberlo leído. La primera de ellas es que necesitamos ser amantes de lo bueno. Por naturaleza somos amantes de lo malo. Después de la caída, Génesis capítulo 3, el corazón del hombre quedó inclinado hacia el mal. Pero si hemos sido justificados por Cristo Jesús, podemos ser irreprensibles y podemos buscar lo bueno, podemos amar lo bueno. ¿Y qué cosas son buenas? Solamente las cosas que vienen de Dios. Aquel joven se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno. Y Jesús le dijo, no hay bueno sino uno, y Dios. Fue una prueba que Jesús le puso a este joven para que él reconociera que Jesús era Dios, que Él es el bueno. Entonces, si esta semana no has estado buscando de Jesús, no has estado buscando de Dios, no estamos siendo amantes de lo bueno. Si estamos buscando otras cosas, o si estamos más afanados en la universidad, en las tareas que me están dejando, tengo que sacar esto, tengo que sacar lo otro, no estamos amando lo bueno. Y la otra cosa que quiero resaltar es que
debemos ser retenedores de la palabra. Yo les explicaba esto con una parte o una pieza que llevan los motores, un retenedor, los retenedores de aceite. Cuando eso comienza a fallar, cuando el retenedor se desgasta, el aceite se liquea, se fuga. Si vos y yo no retenemos la palabra, no podemos cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos ser retenedores de la palabra, conocerla, memorizarla, pero lo más importante, vivirla. Dios quiere que vivamos su palabra, pero no podemos vivir algo que no tenemos. Si no tenemos la palabra de Dios, ¿cómo la vamos a vivir? ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Dos cosas esenciales para ser irreprensibles: amar lo bueno y atesorar su palabra. Los que han estado haciendo los devocionales que estamos poniendo día tras día, hemos estado en Salmo 119 y el salmista constantemente está diciendo: cuánto amo yo tu palabra, cuánto amo tus mandamientos, tu ley. Necesitamos ser como el salmista del Salmo 119. Pero si vos, joven o señorita, solo has visto las fotos en Instagram y no has hecho ningún devocional, quién sabe si está siendo irreprensible, porque no está siendo retenedor de la palabra. Ahora, eso está en el capítulo 1, pero ahora nos vamos a pasar al capítulo 2. Y en el capítulo 2 hay otros amigos que quieren compartirnos qué fue lo que les llamó la atención o en qué Dios les habló, y vamos a verlo. Así que veamos. Hola a todos, les mando un saludo, espero estén bien, espero estén pasando una buena cuarentena y estén aprovechando su tiempo. Ahora yo les quería compartir una de las cosas que más me impactaron de toda esa carta a Tito, de todo el estudio, y fue cuando hablamos acerca de la old school. Recuerdo perfectamente haberme reído mucho ese viernes, pero también recuerdo que me hizo reflexionar en algunas cosas, y una de ellas era que mi juventud no va a ser eterna, que en algún momento voy a formar parte de la old school, y cuando ese momento llegue, espero poder ser un ejemplo para, en mi caso, para todas las niñas de generaciones atrás, que ellas puedan ver en mí una mujer prudente, una mujer que ama a sus hijos, que ama su casa y que cumple con las características que en la carta de Tito explica. Y también me hizo reflexionar que es ahorita, en mi momento de juventud, es que yo tengo que desarrollar todas esas cualidades para cuando yo llegue a formar parte de la old school, ellas puedan ver estas cosas reflejadas en mí y puedan imitarlas para poder ser mujeres diferentes y que nuestra vida glorifique a Dios. Gracias, Bari, por tu video. Si después de este video dijiste, ¿qué es esto de la old school? Yo no entiendo nada. Bueno, esa noche en Eclesia utilizamos este término de la old school para referirnos a los adultos mayores. En español sería la vieja escuela. Y ese día hicimos algunos ejercicios de qué características tenían los de la old school. Y si usted o si vos viste esta serie que va a aparecer ahí, Los años maravillosos. entonces sos un old school. Si viste Los Años Maravillosos, sos un old school. Quizás eres una persona ya arriba de los 40. O si cuando vino el terremoto o pasó lo del terremoto del 86 y usted tenía 15 años, hoy es un old school. O para el conflicto armado, si usted era un joven, ahora es un old school. No es una ofensa, solo es un término. Las cosas eran diferentes, la moda era diferente, habían pantalones acampanados, el estilo del cabello era diferente. Algunos quizás se recuerdan de el pelo afro o el pelo largo y andaban todos peludos. Eso es ser un old school. La moda ahora es un tanto diferente. Pero veíamos que Tito le dice, ¿sabes qué, Tito? Pablo le dice, a Tito,
tener que instruir a los ancianos. Y ahora la palabra anciano se refiere a gente adulta, gente mayor, ya no a líderes, sino a gente adulta. Y le dice que los ancianos, los adultos, sean irreprensibles también, pero también que las mujeres grandes, las adultas, enseñen a las más jovencitas. Y esto va para los hermanos también. Los hermanos tienen toda la capacidad para poder enseñarnos a nosotros los jóvenes. Ustedes tienen que darnos un ejemplo para que nosotros podamos seguir esos pasos. Y es interesante porque los adultos mayores quizás pueden decir, ya estoy jubilado, ya no tengo nada que hacer. No, la Biblia dice que tienen una tarea muy importante dentro de la iglesia. Y eso tienen que ejercerlo. Tienen que enseñar a los más jóvenes. Y de eso nos va a hablar esta otra amiga. Pau nos va a explicar cuál es la tarea de los adultos. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar aquí y poderlos saludar. Este día quiero comentarles acerca de unos estudios que hemos recibido por parte del Ministerio Eclesia. Estábamos estudiando la carta de Tito. Yo he elegido Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5, que dicen: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estos versículos me gustaron mucho, ya que el pastor Germán nos dijo de que a pesar de que nosotros que estábamos jóvenes, no estábamos ancianos, ¿verdad? Pero de que esto se podía aplicar a nuestra vida, porque nosotros tenemos que ser desde ya un ejemplo para todas aquellas personas que nos ven, ya sean niños o personas mayores, ya que hay muchas personas en la iglesia que son de ejemplo ya, que son ya ancianos y gente de edad bastante avanzada. Pero así nosotros no olvidar también de que cuando nosotros tengamos esa edad, nosotros tenemos que ser ejemplos para las personas que estén jóvenes. Pero asimismo, nos hacía el reto de que nosotros podemos comenzar desde ya a ser un ejemplo para todos esos niños, incluso con los mismos jóvenes y gentes mayores que nos pueden ver, y podemos ser ejemplo de bendición para todas esas personas. Entonces, esos fueron los versículos que más me gustaron y me alegro mucho compartirlos con ustedes. Así que Dios les bendiga. Un gusto saludarlos. Gracias, Pau, por ese video y por hablarnos de lo que el Señor te enseñó a través de esta serie. Si usted es una persona adulta, esto es para usted. Usted está en toda la capacidad de poder enseñarnos, de poder darnos ese ejemplo. Pero también nosotros como jóvenes tenemos que entender una cosa, que la juventud no es eterna. Un día vamos a dejar de ser jóvenes, nos van a salir canas, ya no vamos a poder correr tan rápido. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de old school vamos a hacer nosotros en 40 años? ¿Qué tipo de generación adulta vamos a hacer en 40 años, 60 años, si el Señor nos permite? ¿Qué ejemplo vamos a dar a las generaciones que vienen siguiendo nuestros pasos? Hoy es el momento que debemos comenzar a vivir una vida agradable a Dios, irreprensible, reteniendo la palabra y amando lo bueno. Porque la manera que estamos viviendo hoy, nuestro presente, va a determinar qué tipo de old school, qué tipo de gente adulta vamos a ser en el futuro. No necesitamos más adultos que no amen a Dios. No necesitamos más adultos que engañen a sus esposas o esposas engañando a sus esposos. No necesitamos ese tipo de adultos.
Necesitamos adultos que amen a Dios, que glorifiquen a Dios, que hablen de su nombre. Pero no esperes, jóvenes. No esperen, jóvenes, empezar cuando ya tengan 60 años a vivir de esta forma. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo y de eso nos va a hablar este siguiente video. Por eso Pablo manda una palabra específica para los jóvenes en este mismo capítulo. Y hay dos amigos que nos van a compartir de qué Pablo le dice a Tito que le diga a los jóvenes. Veámonos. Hola hermanos, Dios les bendiga, espero que estén bien en sus casas. Vengo a compartirles lo que es un versículo de la Biblia, el cual se nos enseñó en Eclesía, impartido por el hermano Germán. Es el capítulo 2, versículo del 6 al 8 de Tito, el cual dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de malo que decir de vosotros. Pues lo que yo entendí de este versículo es que tanto los jóvenes como los ancianos debemos ser un ejemplo para la iglesia, vivir el evangelio como Dios manda y pues ser parte de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y cómo logramos esto? Pues siendo irreprensibles. ¿Qué significa esto? Que vivamos el día a día como Dios quiere, sin malos pensamientos, sin malos hábitos, sin tanto pecado, y tratar la mejor manera de agradar a Dios. Siento que eso es lo esencial para llevar una vida espiritual sana. Gracias y pasen feliz noche y cuídense. Bendiciones. Hola, buenas noches. Yo le puedo decir del estudio de Tito, que es la parte que más a mí me ha llamado y más a mí ha hablado a mi corazón. Uno de los capítulos que más me gusta de Tito es el capítulo 2, que es enseñanza de la sana doctrina, en donde decía de que los adultos tienen que ser ejemplo para los jóvenes y que nosotros tenemos que aprender de las personas mayores. Pero uno de los versículos que me encantó bastante de este capítulo fue el 6, el 7 y el 8, en donde decía: exhortaos a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hay mucha gente alrededor de nosotros que solo busca sacarnos lo malo, pues. Y muchas veces nosotros olvidamos que somos hijos de Dios, muchas veces nosotros olvidamos que nuestro testimonio habla primero que nosotros, pues. Y la gente siempre nos va a tachar de algo malo. Pero tenemos que aprender a ser tan prudentes, tenemos que aprender a escuchar tantos consejos de mayores, tenemos que aprender a decir no a lo que hay que decir que no, para que nuestro testimonio entre los demás sea limpio, sea íntegro y sea irreprochable, pues. Y es algo que a mí me ha hablado bastante, pues, sobre todo lo que es la prudencia y a cómo moldear mi carácter. Eso es uno de los capítulos que me ha gustado bastante de Tito. Gracias, Benjamín, y gracias, Sarita, por compartirnos. Y como ellos decían, Pablo le dice a Tito: decile a los jóvenes, exhorta, anima a los jóvenes que sean prudentes, perdón. Y es que como jóvenes nos falta prudencia. Y debemos recordar lo que Proverbios capítulo 3 dice: no te apoyes en tu propia prudencia. No podemos apoyarnos en lo que nosotros creemos
que es bueno o no. Tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la sana doctrina, a la enseñanza bíblica, porque ella determina qué es lo mejor. La palabra de Dios nos enseña lo malo, pero también nos enseña lo bueno para que podamos seguir lo bueno. Porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, perfectos, rectos, pero en el fin, al final de ese camino, hay muerte. Por eso tenemos que ir a la palabra, para caminar en la luz, para caminar en la vida, no en la muerte, no buscando los caminos de muerte, sino la luz de Jesús nos guía. Y vuelvo otra vez, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si no has estado haciendo tu devocional, el devocional que les estamos poniendo en Instagram para que lo puedan hacer, estás caminando en la oscuridad, estás apoyándote en tu propia prudencia. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que confiemos en Él. Y una manera en que nosotros demostramos que confiamos en Él es cuando vamos a su palabra y dejamos que Él nos hable. Ahí estamos diciendo, confío en ti, guíame. Pero cuando no lo hacemos, nos apoyamos en nuestra propia prudencia. ¿Y cuál es el resultado? Dolor, sufrimiento, tristeza, porque nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Dios nos libre de eso, jóvenes. Y vamos a pasar al capítulo 3, para cerrar ya con esta serie, este tiempo que en lo personal fue muy edificante y quizás no pudieron hablar todos los jóvenes, pero espero también que tu vida haya sido edificada a través de esta serie en la carta de Tito. Tu vida haya sido retada, desafiada a vivir una vida diferente. Y vamos al capítulo 3 y vamos a resaltar solo una cosa en el capítulo 3. Y tiene que ver con lo que hablábamos al inicio. Este viernes es un viernes especial. En la tradición se le conoce como el viernes más triste. Y ya vamos a saber por qué. Si estás ahí con tu Biblia, vamos, Tito 3, verso 5. Y dice así: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y esa palabra nos salvó encierra lo que hoy se está recordando justamente: el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si logramos dimensionar lo que esto fue. Muchos dicen que a pesar de tantas buenas películas que se han hecho acerca de la vida de Jesús, de su muerte y resurrección, no hay ninguna que pueda compararse con el dolor y el sufrimiento que Él tuvo al ir a esa cruz del Calvario. Pero hay una que es la que algunos dicen que puede asemejarse, que se acerca un poco. Yo quiero que veamos partes de esa película, unas escenas que nos van a hacer reflexionar. Si no lo habíamos hecho en este día, si no lo habíamos hecho en esta semana, a través de este video, yo quiero que reflexionemos lo que hoy se está recordando. Veámoslo.
Estas imágenes son duras, son impactantes, pero estoy seguro que fue más duro y doloroso lo que Jesús sufrió al ser humillado de esa forma, al ser lacerado su cuerpo, al ser clavado en esa cruz. Y con razón dicen, hoy es el día más triste. Pero la pregunta es, ¿entendemos nosotros eso? ¿Entendemos lo que encierra esa palabra nos salvó? Porque yo creo que no nos entristecemos. Yo creo que no logramos entender el dolor de Cristo Jesús, pagando lo que Él no debía, cargando con la suciedad que Él no tenía nada que ver. Tu pecado, mi pecado. Y Él por amor, por su misericordia, decide sufrir, decide ir a la cruz para salvarnos. Ahora, esto es increíble. Y más increíble es cuando somos tan mal agradecidos que no le tenemos en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Cuando ha pasado toda la semana, esta mente santa, y quizás lo que más hemos hecho es pecar. Eso es increíble. Si realmente comprendiéramos su amor y lo que le costó poder darnos el perdón y la salvación, creo que nuestras vidas serían diferentes. Pero estamos tan mal acostumbrados a decir que la salvación es gratis, pero que sea gratis no significa que no tuvo un costo. Y el costo fue alto. Y se los he dicho y se los digo una vez más. Nos compró no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación. Fue un precio alto. Dios tuvo que dar a su Hijo para poder salvarnos. Y eso es lo que más resalta en el capítulo 3 y lo que más resalta en la historia de la humanidad es que Dios nos salvó. No porque éramos los mejores, no porque hayamos hecho buenas cosas. Nos salvó por su misericordia, por su amor. Gracias a Dios por Cristo Jesús. Y hoy recordamos ese sacrificio, pero no debemos solamente entristecernos, sino que debemos reflexionar y decir, si Él sufrió esto por mí, si Él estuvo dispuesto a sacrificarse tanto, yo quiero también entregarme por Él. Yo quiero entregarme a Él, yo quiero vivir para Él. Ese debe ser nuestro pensamiento. Yo quiero que le podamos agradecer al Señor. Y ahí donde vos estás, donde usted está, amado hermano, pueda decirle gracias, Señor, por tu sacrificio. Dígaselo. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. Gracias por darme la salvación. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias por la
Señor, solamente tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra. Gracias por ese gran sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias porque hoy nos permite recordarlo, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes a valorarlo, a no pisotear tu sangre, a vivir para ti cada día de nuestra vida, Señor. Gracias por todo lo que pudimos aprender en esta serie de Tito. Gracias por cada versículo, Señor, de tu palabra, porque en ellos podemos encontrar dirección. Gracias, Señor. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, esto fue la serie de Tito. Nos vemos el otro viernes con un tema diferente. Esperamos que nos sintonices, pero también sintonícenos el domingo para poder tener nuestro culto todos en línea. Bendiciones, amados hermanos.